Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva semana política en el Mostrador Televisión. Nos acompaña Santiago Escobar, nuestro coordinador editorial. Mirko Macari está con algún problema de salud, nada grave, flojeando un poco quizás. Hola Santiago, ¿tenemos muchos temas o no tantos hoy día? ¿Qué tal, Federico? Bueno, no muchos temas, sino yo diría temas intensos en la realidad política de un gobierno en la normalidad, un gobierno desordenado, pero además una política desordenada. Yo diría que lo más notorio, Federico, es primero que la semana empezó con el apartheid periodístico futbolístico que se produjo entre el partido Colo-Colo y la Universidad Católica. No parece ser político, pero es profundamente político, esa es mi opinión. Por el interés público de la actividad. Por el interés público de la actividad, pero además por el hecho de que finalmente se produce una segregación espacial bastante odiosa. Eso de que la gente no puede acompañar a sus clubes, moverse de una manera relativamente libre. Yo entiendo las aprehensiones sobre violencia, pero aparentemente esto termina por consolidar la idea de que hay barrios de primera, segunda, tercera, en términos de espacio público. No me estoy refiriendo a la calidad de las habitaciones que hay ahí. Y eso es muy fuerte. Sobre todo que ese estadio existía bastante antes de las casas que lo fueron rodeando. Es decir, la gente que construyó ahí casas sabía que había un estadio para espectáculos masivos. Bueno, así empezó la semana, yo diría, pero además empieza con las movilizaciones, el anuncio de movilizaciones estudiantiles. Antes de ir a los otros temas, ¿qué solución tiene esto? Yo no le veo mucha solución desde el punto de vista de evitar violencia en los estadios. Yo creo que la violencia en los estadios se asentó, el vínculo, que es un vínculo raro que existe entre los directivos y las barras bravas, porque digámoslo claramente, las barras bravas son alimentadas también por los clubes a partir de vínculos clientelares entre ciertos dirigentes y eso. Sí, me acuerdo del doctor Orozco, ¿te acuerdas? Bueno, Orozco pero ocurrió en Colo-Colo, todas las barras bravas se mueven, ¿no es cierto?, y utilizan mucho ese tipo de manifestaciones, y eso ha generado, digamos, que el hincha, el natural, el que se mueve por pasión al fútbol y por pasión, no se siente tampoco cómodo en este clima. Y luego la segmentación espacial y esta confusión que hay entre empresas, ¿no?, porque hoy día el fútbol es claramente una industria, y entre empresas y esta especie de adhesión popular, cultural, que es de segundo orden, que ha pasado a jugar un papel bastante secundario. Es muy raro, ¿cierto? Porque se produce cosas muy curiosas como dueños de clubes que no son de ese club. Entonces, es muy curioso. Ahora, a nivel internacional, yo he averiguado, y están en Europa, por ejemplo, para los grandes encuentros deportivos, están, como poco han tenido soluciones teóricas, la solución práctica ha sido prevender. Y como tienen mucha clientela para la venta de las entradas, ya a principio de año están llenos los estadios. Entonces, tienen una preventa que se privilegia en la primera oferta a los de su propio club y se llena. Entonces es una solución práctica que no tiene que ver con una solución política mayor, sino que no hay más entradas disponibles a partir del 2 de enero, por decirte algo. Pero aquí hay una cosa que es bien compleja. Yo creo que se terminó el fair play de esta circulación entre los clubes grandes que tienen barras bravas fuertes, porque tenemos que esperar qué va a pasar en la segunda oportunidad que se produzca un partido entre Universidad Católica y Colo-Colo ahora en el Estadio Monumental. Lo más probable es que sea sin hinchas de la Católica, porque está expuesto a que los linchen. ¿Qué va a pasar con los partidos de la Universidad de Chile o con la Universidad Católica? Es muy enredado, porque además el fútbol viene a ser quizás el último, no digo si sea es un espectáculo, pero el único lugar de encuentro masivo que corta transversalmente la sociedad, ¿no? El resto de los espectáculos y sobre todo de los distintos actos, incluso liturgias religiosas, están todas segmentadas. Tan transversal que el presidente del club
Cruzado S.A. es Jaime Esteves, socialista, connotado ex parlamentario socialista, tan transversal es esto. Y bueno, yo no sé, desde el punto de vista... Jaime Esteves ya no es tan transversal, ¿no? Pero desde el punto... uno diría, bastante cooptado por uno diría que lo más probable es que él guarde una cierta adhesión a los postulados de la igualdad en los ámbitos públicos. Y como un estadio es un ámbito público, la verdad es que esta segregación resulta bastante odiosa. Es particular, ¿eh? Y yo creo que es fundacional en un momento. Es preocupante. A mí me tiene preocupado también el panorama político nacional después de esta internacionalización, entre comillas, que están tratando de hacer los estudiantes frente a la cerrazón de puertas que están teniendo de parte del gobierno y a la incógnita que produce el Congreso, si tiene la capacidad o no de manejar y conducir el conflicto hacia algo bueno para el país y no hacia una victoria pírrica. ¿Qué te surge a ti con este tema? Bueno, mira, yo creo que primero hay que decirlo claramente, el impacto mediático de las movilizaciones estudiantiles, no solamente en Chile, sino afuera, ha sido muy grande. Antes del viaje de los dirigentes estudiantiles a París, habían habido manifestaciones en varias ciudades de todas partes del mundo, es decir, en América Latina, en Europa, con alusiones al movimiento chileno y además alabando algunos aspectos de este movimiento estudiantil, o sea, su creatividad, ¿no es cierto?, las formas pacíficas, la masividad y la articulación que se produce entre el movimiento estudiantil como un movimiento gremial y ciertas demandas ciudadanas que se refieren a valores que van más allá de lo meramente educacional y que son sobre el elemento de funcionamiento del sistema económico y político del país. Y entonces, pero lo que llama la atención es la baja propensión al diálogo que en general se ha mostrado al interior del país respecto de este tema. Y cómo el gobierno hace su camino, radicalizando, ¿no? Radicalizándolo. Es una propensión al diálogo baja, la imposibilidad de encontrar realmente un punto de convergencia y objetivar una agenda que permita seguir conversando, ¿no? Que permita avisorar conclusiones, soluciones, si no totales, por lo menos de progreso. ¿Qué se puede proyectar? Si uno piensa cómo va a seguir esto, un análisis prospectivo, Chavo. Yo diría que hay un bloqueo institucional ad portas sobre este tema. Sobre todo si el peso del avance se proyecta sobre la discusión presupuestaria y además si a la discusión presupuestaria se agrega la discusión de la reforma tributaria. Hoy día, el fin de semana, estuvo lleno de alusiones al retorno de la vieja derecha, de la mano de un dirigente político como Pablo Longueira, que es su sucesor además en el ministerio, habla de una pugna interna muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? salir rompiendo, pateando la mesa, ¿no? Pateando la mesa, diciéndole, es una mala señal, presidente, que usted me saque como ministro, lo dice en la entrevista sin ningún empacho, y dice que lo que deja a la luz es una fuerte disputa al interior del gobierno sobre los conceptos con los que se debe manejar el curso de la política económica, la macroeconómica sobre todo, no a la reforma tributaria. Eso pone además muy vistosamente la visita que Hernán Vigi hace a los parlamentarios de derecha en el Congreso. Entonces, hay un debate fuerte. Y en la oposición no es menor. En la oposición no es menor porque se nota, por ejemplo, en torno a el funcionamiento del Consejo para la Transparencia, donde el reemplazo de 2 consejeros genera un debate sobre una institución que ha funcionado bien, que ha estado diseñada, a mi modo de entender, para generar una transparencia debida y adecuada, ¿no es cierto?, que fue una de las cosas importantes que dejó el anterior gobierno, y que hoy día, con un reemplazo que debe ser natural, produce un resquebrajamiento o una actitud de crítica que termina lesionando a gente de la propia coalición, ¿no? En este caso al abogado Samuel Donoso, que es una persona muy respetable y muy conocida en el medio. ¿Cómo interactúa esto con el PC? Bueno, yo creo que el PC finalmente dio un paso que todo el mundo esperaba hace mucho tiempo al hacer el anuncio de que está dispuesto a una coalición más amplia que lo meramente instrumental.
de verdad el PC es parte se siente cómodo en el Parlamento y quiere ser parte de una coalición de gobierno. Yo creo que el acceso al gobierno a través de ministerios, etcétera, es un objetivo muy claro en el PC y ellos ven muy cerca, perciben que esa es una opción en las próximas elecciones. Y entonces eso tensiona mucho sobre todo la democracia cristiana, ¿ya? El papel del centro político está ampliamente cuestionado dentro de la coalición. Bueno, en general está en jaque tanto en la coalición de gobierno como en la concertación, ¿no? El papel del centro político y cuál es su rol en los temas hoy día más potentes, ¿no? Reforma tributaria, que tiene que ver con el financiamiento no solo de la educación, sino que tender a un país más equilibrado, más justo, más igualitario. El papel del centro político ahí no se ve muy claro. No se ve claro, pero yo creo que eso tensa mucho a la democracia cristiana. Eso en primer lugar, ¿no? Porque están prácticamente en esta ¿Qué va a pasar con la democracia cristiana? ¿Qué análisis prospectivo te atreverías a hacer? Yo creo que la democracia cristiana tiene dos almas divididas, entre levantar un candidato propio y volver un poco al camino propio, pensando que los viejos vectores de la política que hicieron a la concertación ser la coalición que era, ya no existen. La sociedad se está movilizando por fuera de los partidos políticos, por fuera de esos márgenes. ¿A quién ves dentro de sus dirigentes? Yo creo que, por supuesto, al presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walkers, yo creo que tiene un perfil, una voluntad de levantarse, de elegirse, pero sobre todo de la G80, de la generación del 80, y a Claudio Rego, que es el que, a mi modo de entender, perfila más el modelo de lo que sería un joven político de centro, con experiencia gubernamental y que podría ser... ¿Y más en la vía propia? Candidato. Y bastante en la vía propia. ¿Y la otra postura? No, la otra postura es esperar a Bachelet. Sumarse al barco, a este gran transatlántico que viene, pero que tiene un problema, ¿no? Porque no tiene nuevos rostros. O sea, 4 años más, esperar para empezar a 4 años más con los mismos rostros, parece muy difícil para la coalición. Para la ex concertación, porque ya yo creo que de verdad esto ya no es la concertación. ¿Cómo se puede desbloquear, Chago, este bloqueo institucional que pone en jaque todas las instituciones y que en definitiva pone en jaque la estabilidad de la República y la paz social y todas estas instituciones que son tan importantes para que crezca el país y este país sea mejor? Es que yo creo que hay un problema que... ¿El Congreso puede cumplir ese rol o debe cumplirlo? Debiera cumplirlo porque es la única arena política institucionalizada que queda para discutir este tema, pero el Congreso los no temas tiene en general. Claro, pero este en especial, el del desbloqueo del sistema político. Sin embargo, no le veo pero ninguna intención de acelerar algo que el propio Congreso aprobó, que es el voto, la inscripción automática del voto voluntario. En el presupuesto de este año, Federico, el presupuesto del servicio electoral viene con 300, casi 400 millones de pesos menos, cuando debiera estar trabajando para implementar la ampliación del padrón electoral y la inclusión de esa 50% de gente que está afuera y que se está manifestando. Mala señal, ¿eh? Es una mala y lo señal. de la educación, que en definitiva es un presupuesto bastante, por lo que se ha sabido, y ya depurado el presupuesto de educación, que se suponía que venía expansivo. Hoy día la conclusión es que no es expansivo. No es expansivo. Es más bien restrictivo y tenemos unos requerimientos de mayor gasto en educación en la calle enorme. Bueno, ahí hay un tema de bloqueo, además, en los mecanismos. El gobierno es el que tiene la iniciativa y el que fija en la proforma presupuestaria cuáles son sus prioridades. Y estas prioridades van señaladas en la ley, por eso los estudiantes tenían razón cuando dicen, pero el gobierno no nos escucha, no quiere. Pero lo que a mí me preocupa mucho es que el discurso no va con contenido real.
está vaciado, se va vaciando y los significados se van perdiendo. Cuando el gobierno dice al presentar la ley de presupuesto a la nación, ¿cierto?, e ingresarla, dice que está aumentando el presupuesto en tales áreas prioritarias. Y después cuando se estudia esto y se depura, no era cierto. No es el presupuesto más alto en educación de los últimos años. Y así lo presentó. Como así lo presentó, además es un presupuesto que no tiene, en el largo trazo en que maduran los proyectos educacionales, no tiene asegurado fondos, ¿ya? No están asegurada la provisión de recursos y por lo tanto yo creo que nos enfrentamos a un escenario restrictivo desde el punto de vista de los mecanismos financieros con los cuales se puede hacer acuerdo político para satisfacer las demandas que la ciudadanía está expresando ahora, sobre todo en educación. No tiene buena cara el escenario. Bueno, yo también estoy un poquito desesperanzado, fíjate, porque desde que se rompió el diálogo, la mesa de diálogo, que todo indicaba que así iba a ser, pero quedó al descubierto que este bloqueo institucional que tú dices, no sé hacia dónde va. Yo espero que el Congreso saque la cara y la clase política se dé cuenta que es la hora de la política, hacer política, y que surjan dirigentes que se la jueguen. Yo en ese sentido no le tengo miedo, por el contrario, a actitudes como la de Ignacio Walker, cuando él no votó a favor de terminar con el lucro, porque ese voto es un voto de consigna. Si la verdad es que el día de hoy todo indica que hay que negociar los temas. No se puede partir cerrando una puerta como por el otro lado tampoco. En ese sentido, mi impresión es que hacen falta más Ignacio Walker, en el sentido que tengan la personalidad los congresistas de dar su opinión, de negociar y llegar a resultados. Federico, me interesa tu opinión. ¿Tú crees que la vieja república, que tenía tribunos, tenía gente que en algún momento se expresaba más allá del interés meramente doctrinario, que era posible hacer esos cruces cuando el país se encontraba en una encrucijada institucional? Por cierto que esa misma élite política llevó a la encrucijada del 73, pero independientemente de eso, esta política, esta búsqueda política transversal no se produce hoy día. ¿Cuál es tu opinión? Yo no la veo, pero tengo esperanza, o quiero tener esperanza de que ahora que llegó de verdad la hora de la política en el Congreso, porque todas las otras puertas están cerradas, están bloqueadas, aparezcan. O sea que si no nos podemos mover entre todos los barrios y además no nos podemos mover transversalmente sobre temas de interés nacional en la política, el país está bloqueado, ¿no? Y la gente está en la calle. Y la gente está en la calle, pero muy desencantada, y ese movimiento alegre, bonito de cambio para mejor, de un mejor Chile, más igualitario, mejor educación, se va perdiendo y se va radicalizando frente a las paredes, ¿no?, a las puertas que se cierran. Veamos qué nos trae la semana, Federico. Veamos qué nos trae. Muchas gracias. Una nueva semana política en el Mostrador Televisión.